Hola, buenas a todos, a todas. Vamos a comentar la segunda mitad del siglo XX referente a la arquitectura. Acordaros que os pasé un primer vídeo sobre la arquitectura racionalista funcionalista de la primera parte del siglo XX y ahora vamos a hablar de la segunda mitad en cuanto a arquitectura se refiere, ¿vale? No me voy a enrollar mucho, voy a ir directo a los conceptos que más nos interesan y si podemos vemos algún ejemplo para luego que os estudiéis la obra de arquitectura que entra en la selectividad de segunda mitad del siglo XX, que es el Guggenheim de Bilbao, ¿vale? Entonces, lo habíamos dejado en el anterior momento en la arquitectura racionalista funcionalista hasta mitad del siglo XX, pasada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si no os acordáis, os recuerdo que teníamos racionalismo por un lado, racionalismo funcionalista, como siempre, la forma sigue a la función, y en paralelo al racionalismo funcionalista teníais el organicismo, ¿vale? Que es como lo de la casa de la cascada, ¿eh? Es aquella arquitectura racionalista funcionalista, pero con un carácter orgánico, es decir, un respeto por la naturaleza y un respeto por el medio ambiente y una integración de la arquitectura dentro del medio, ¿vale? Así es como lo habíamos dejado un poco. Entonces, obras que tenemos racionalistas, y lo enseño un poco rapidito, tenemos por ejemplo ya en Estados Unidos el Seagram Building, ¿vale? Del señor Mies van der Rohe, que ya sabéis que había emigrado de Europa a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, y fijaros en esta estructura tipológica de rascacielo, rectangular puro, racionalismo puro. Ya sabéis que las formas rectangulares y cuadradas son las mejores maneras de habitar una máquina según los racionalistas funcionalistas, y estos rascacielos pues presentan o plantean sobre todo como esa idea, ¿no? Otras obras que tenemos, por ejemplo, racionalistas funcionalistas hechas ya también en América, tenemos por ejemplo el de Álvar Aalto, esta obra de aquí, que también es racionalista funcionalista. La forma no es rectangular o cuadrada, pero sí representa media circunferencia o media esfera de una forma deformada, y también la tendencia es sobre todo funcional más que otra cosa, ¿vale? A nivel organicista, tal y como os comentaba el otro día, pues pensando en la casa de la cascada, que de alguna manera representaba las piedras que había en el entorno, tenemos por ejemplo en Australia la ópera de Sydney. Es una obra organicista porque digamos que estas cubiertas nos recuerdan un poco a los pétalos de los nenúfares que viven normalmente o que están dispuestos siempre encima del agua. De ahí como esa idea de convivir el espacio orgánico con el espacio arquitectónico, y por eso se considera que es una obra organicista. Bien, seguimos un poco con el esquema para no desviarnos. A partir del año 1970 aproximadamente las cosas empiezan a cambiar, ¿vale? Por un lado tenemos la arquitectura postmoderna, o lo que se considera la arquitectura postmoderna hasta la actualidad, y en paralelo tenemos la arquitectura high-tech, es decir, alta tecnología, y el deconstructivismo. Tanto una como otra van a ir muy acompañadas, ¿vale? Por el hecho de que high-tech, ya lo dice la palabra, significa nueva tecnología y por tanto habrá nuevos materiales. Y por otro lado tenemos el deconstructivismo, ¿vale? En el cual es un tipo de arquitectura basado en unas teorías filosóficas deconstructivistas del señor Jacques Derrida, ¿vale? En la cual la gran frase es, en vez de la forma sigue la función, aquí tenemos como que la forma es resultado de la fantasía. ¿Esto qué significa? Que yo puedo hacer una serie de patrones, una serie de modelajes con planos, jugar con ellos, estructurarlos de forma aleatoria hasta que consiga hacer un edificio que parece que esté deconstruido, que parece que se haya, o parece que lo estén desmontando como sensación, pero en realidad no está desmontado, en realidad el edificio es así, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo de estos. Arquitectura high-tech, ¿vale? Lo más importante de esta arquitectura es que es una arquitectura postmoderna, pero que sobre todo se exhiben los componentes tecnológicos del edificio. Es un edificio que sobre todo cuando tú lo observas, la construcción plantea claramente una demostración de los materiales tecnológicos que se utilizan. Básicamente es como demostrar, ¿no? O fardar, entre comillas, de la tecnología punta para poder construir esas estructuras. Entonces, antes de continuar con estos,
sigo con estos, la arquitectura postmoderna en general, que va a ir en paralelo, pues es arquitectura contemporánea, ¿vale? Es decir, utilizando elementos racionalistas, pero se le van a añadir elementos decorativos tradicionales. O sea, todos aquellos decorativismos que conocéis a nivel histórico o a nivel de tendencias artísticas historicistas se le van a añadir al funcionalismo. Entonces va a quedar como mezclado todo. Entonces también se van a mezclar nuevos materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Me he olvidado deciros que en el racionalismo, ¿vale?, tenemos una corriente que se llama brutalismo, ¿vale? Brutalismo, que no es ni más ni menos que enseñar un edificio racionalista hecho con hormigón armado en todo su esplendor. Es decir, mostramos toda la estructura y todo el esqueleto del edificio, tanto fachada como interior, con el hormigón armado. Ni se pinta, ni se decora, y por eso se le llama brutalismo, porque es enseñar todo lo que es la forma a nivel brutal, a nivel crudo, a nivel la desnudez del cuerpo arquitectónico, con el propio hormigón armado enseñado, tanto fuera como dentro, ¿vale? Entonces ahí se mezclan como todas estas tendencias. Bien, nos habíamos quedado en la arquitectura high-tech y el de constructivismo, y pasado un poco estas dos tendencias que obviamente siguen evolucionando a día de hoy, luego tenemos como último lo que sería la arquitectura de autor, o conocida habitualmente como arquitectos estrella. ¿Qué significa arquitectos estrella? Pues que se utiliza a un arquitecto famoso, un arquitecto que sea o que esté en el top de los arquitectos, y decide generar o construir un edificio para construirlo en una zona que a lo mejor está deprimida socialmente o que tiene poca rentabilidad turística, económica, social, y lo que se intenta es utilizar o reformular el entorno a partir de ese edificio, como si el edificio fuera una llamada a generar pues producción, economía, vínculos sociales, etcétera, etcétera, a partir de la propia obra del arquitecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los arquitectos estrellas y sus obras no se vinculan de una forma natural con el medio en el que están, no tienen un contexto vinculado con el medio en el que está. De hecho, los racionalistas tampoco se vinculan demasiado, ¿eh? Los que se vinculan o intentan vincularse demasiado son los organicistas, que intentan conservar el medio y intentan respetar la naturaleza. A nivel de ciudad, los arquitectos estrella ponen su obra para que a partir de ella se generen pues nuevas opciones de vida.